Vamos a conversar acerca de los delitos de injuria, calumnia y difamación, los chismes. Cuando una persona llega y dice algo de otra que es mentira y eso afecta su honor. Estamos con el licenciado Pablo Solano para hablar de este tema. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Un placer, Maricris. Buenos días. ¿Qué debe de saber una persona para identificar si ese rumor que anda puede ser considerado como una difamación, por ejemplo? Aquí es importante cuando nos dicen difamación o calumnia o injuria, establecer conceptos muy concretos. Okay. La difamación es cuando la persona a la que le están ofendiendo su reputación, su honor, no está presente. Okay. Es por detrás, por decirlo. Por la espalda. Por la espalda, por una forma sencilla. La injuria es cuando la persona está presente y ofenden su honor, su reputación. Y la calumnia propiamente es cuando se le atribuye la comisión de un hecho delictivo, o sea, de un delito. Vienen y dicen, es que fulano de tal es un estafador porque ha estado haciendo esto y esto. Esa comisión de un hecho delictivo claramente constituye una calumnia. Entonces, ahí es importante tener los tres conceptos en síntesis y son delitos contra el honor, la honorabilidad de la persona que está recibiendo esas ofensas. ¿Qué pasos concretos podríamos hacer para definir que un acto ha sido, por ejemplo, una injuria? ¿Cómo podríamos decir, no, eso fue una injuria? ¿Cómo podemos hacer para identificarlo concretamente? Propiamente, el hecho, las palabras, la carta dirigida, el escrito, en fin, debe llevar una serie de calumnias, injurias o difamaciones, es decir, de hechos o de frases que vengan a lesionar la reputación, el honor de una persona, incluso de una empresa o de sus familiares. Ahora, ¿cómo quién mide eso? Porque llega una persona y le dice, es que usted es un fulano de tal, es que usted es un mentiroso. A muchas personas le dicen eso y no pasa nada, pero hay quienes dicen, no, voy a poner un procedimiento por injuria. ¿Quién define eso? Sí, lo principal es, si usted se siente ofendido, acuda donde un abogado especialista en derecho penal, que es el que lleva este tipo de delitos contra el honor, que se llaman querellas privadas, para que le analice cuáles son las frases que están dadas de forma verbal o en una grabación o en un escrito, en un mensaje, y si las mismas constituyen alguna injuria, difamación o calumnia. Y además, ¿cuál es la prueba que realmente usted tiene para soportar ese proceso? Porque esto de la prueba es importante para que dé soporte y diga, sí, con esta prueba, sea documental, sea testimonial, que la testimonial es muy importante, sea pericial, y aquí en lo pericial es muy relevante saber qué podemos, por ejemplo, si tenemos certificación de WhatsApp, si esas certificaciones están hechas por notario público, o bien si tenemos el email y todos los datos del teléfono y la conversación activa para poder demostrar de dónde provienen. Importante también si esa lesión al honor afectó tanto en la parte pericial, si tiene una situación psicológica o emocional y ha acudido al psicólogo o al psiquiatra, está con medicación, en fin, todo ese elenco de prueba es importante no solo para respaldar el hecho como tal, sino también porque se puede hacer un cobro de los daños y perjuicios ocasionados. Ya vimos el ejemplo pues de una injuria que básicamente es decirle en la cara a otra persona ofensas, pero ¿cuál sería el ejemplo, por ejemplo, de una calumnia? En el trabajo, muy típico. Una calumnia viene a ser cuando dicen, es que fulano de tal se está llevando mercadería de la oficina. Si lo vemos en el sector público, está constituyendo un delito.
de funcionario público. Si es en el sector privado, es una sustracción que es un hurto. Típicamente se le denomina ahí en Un el robo, albor le dicen un a- robo, ¿verdad? Esa es una calumnia. Es que fulano de tal se está llevando Ok. mercadería del trabajo. Muy bien. Ahora hablemos acerca de los chismes, que casi siempre se dan en casos de amoríos, muchas veces ni siquiera son verdades, pero se asumen que fue con el jefe, con el compañero, con fulano de tal, ay, que se fueron por allá, seguro son algo. ¿Cómo se frena eso desde una perspectiva legal, esta difamación? Si afecta claramente la honra de la persona, la reputación de esa persona y está afectando, por ejemplo, en el caso específico que usted nos da, que es muy común, las relaciones amorosas en el trabajo, ese chisme, y afecta a la familia, y si esa familia tiene niños, en general la familia afectada en un todo, en su reputación, en su honorabilidad, se puede plantear un proceso por injuria o por difamación. Sobre todo cuando el hecho ha sido con las ganas de ofender, o dice nuestro Código Penal, por pura maledicencia. Es decir, ese deseo de querer Malicioso. dañar a lo otro de forma maliciosa. O sea, de exactamente. querer joder al compañero porque sí. Sí, así Ok, es. ahora, por ejemplo, en el caso de los chismes, ¿cómo se hace para saber a quién hay que ponerle esa querella? Porque uno sabe que el chisme anda ahí, o sea, uno sabe que están hablando de uno y hasta qué. Pero, ¿cómo hace uno para decir, bueno, a la persona que tengo que ponerle la querella es a esta, que fue la que lo inició? ¿Cómo sabe uno eso? Sí, es muy buena pregunta porque ahí es donde inicia una especie de investigación, no solo de la parte ofendida, sino del abogado que le pueda ayudar y de qué pruebas se pueda recabar en esa investigación que se está haciendo. Y no solo, y aquí por eso la importancia de la pregunta, no solo responde el que primeramente publicó o manifestó esa injuria o esa difamación o eventualmente esa calumnia, sino también aquellos otros que la replicaron. También. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando nos llega una noticia y la replicamos con ese puro deseo de ofender la reputación, la honorabilidad de otra persona. ¿Es tan culpable el que lo inicia como el que lo replica? Sí, sí, exactamente. Es tan culpable y nuestro Código Penal lo prevé en un artículo específico de que lo llama publicación de ofensas. Si esa publicación de ofensas la está haciendo o la está secundando terceras personas, también pueden ser sancionadas. Hay que tener cuidado con esos chismes. Cama nos está contando que un compañero de trabajo está inventando que tiene ella una relación amorosa con otra persona del trabajo. ¿Cómo hace para frenar eso de manera legal? Sí, idóneo siempre es tratar de enfrentar a la persona, acudir al jefe inmediato o al jefe definitivo de la empresa, siempre buscar un medio alternativo de resolución de conflictos. Si ya esto no frena la situación, definitivamente hay que acudir donde un abogado especialista en derecho penal, ofrecerle cuál es la situación de hechos que le están ofendiendo a la persona en su honorabilidad para que las valore si queda o en un solo chisme o si ya pasa a un aspecto delictivo, y si pasa a un aspecto delictivo, ver qué pruebas se tiene para poder presentar la querella. Importante, como es una querella privada, no se llega al Ministerio Público, sino va directamente ante el Tribunal Penal de Juicio. Y el Tribunal Penal de Juicio puede dar lo que se llama el auxilio judicial previo, es decir, ayudarle a esa parte ofendida a sacar ciertos aspectos que no se tienen para colaborar, pero siempre dentro de una colaboración
muy concreta y muy objetiva. Bueno, para hablar y comer pescado hay que tener Mucho cuidado. Así es. Muchísimas gracias, Placer, licenciado. encantado. Muy amable, gracias por estar acá.